En las estructuras subcorticales encontramos el tallo cerebral, que está constituido por la médula oblongada, el puente, protuberancia y el mesencéfalo. Tiene tres funciones generales. La primera es que actúa como conducto para las vías ascendentes y descendentes que conectan la médula espinal con las diferentes partes de los centros superiores en el prosencéfalo. La segunda es que contiene centros reflejos importantes asociados con el control de la respiración y el sistema cardiovascular, y con el control de la conciencia. Y por último, la tercera, que contiene los importantes núcleos del 3 al 12 par craneal. Aspecto macroscópico de la médula oblongada. La médula oblongada conecta el puente protuberancia por arriba y con la médula espinal por abajo. El conducto epididymario o canal central de la médula oblongada continúa hacia arriba con la mitad inferior de la médula oblongada. En la mitad superior se expande para formar la cavidad del cuarto ventrículo. Esta es la cavidad del cuarto ventrículo. Estructura interna de la médula oblongada. Consiste en sustancia blanca y sustancia gris. La estructura interna de la médula oblongada se puede considerar en 4 niveles. La primera, decusación de las pirámides, un corte transversal a través de la mitad inferior de la médula oblongada, pasa por la decusación de las pirámides, la gran decusación motora. La decusación de los lemniscos, un corte a través de la mitad inferior de la médula oblongada, un poco por encima del nivel de la decusación de las pirámides, pasa a través de la decusación de los lemniscos, la gran decusación sensitiva. Nivel de las olivas, un corte transversal a través de las olivas, pasa por la parte inferior del cuarto ventrículo. Estas son las olivas. Y por último, el nivel inmediatamente inferior. No existen cambios importantes en cuanto a la distribución de la sustancia gris y blanca. En los datos clínicos de la médula oblongada existe el fenómeno de Arnold-Chiari. Esta es una malformación con una anomalía congénita en la que existe una hernia de las amígdalas del cerebelo y la médula oblongada a través del agujero magno en el canal vertebral. Esto origina el bloqueo de las salidas para el líquido cefalorraquídeo en la raíz del cuarto ventrículo, que es por aquí, en la raíz del cuarto ventrículo. Aspecto macroscópico del puente protuberancia. El puente protuberancia es posterior al Conecta los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo. El puente protuberancia está en medio del mesencéfalo y la médula oblongada. Estructura interna del puente. El puente protuberancia se divide con frecuencia en una parte posterior, el tegmento o techo que está aquí, y una porción basal anterior separada por las fibras de curso transversal del cuerpo trapezoide. Puede estudiarse a 2 niveles, una en un corte transversal a través de la porción caudal. El lemnisco medial rota al pasar desde la médula oblongada al puente. El núcleo facial es posterior a la porción lateral del lemnisco medial. La segunda es un corte transversal a través de la porción craneal que pasa por los núcleos trigéminos. La estructura interna de esta porción es similar a la que se observa en el nivel caudal, pero aquí contiene los núcleos motor y sensitivos principal del nervio trigémino. En las notas clínicas del puente protuberancia existen tumores de puente. Los síntomas y signos comprenden parálisis de los nervios craneales. También existe otra enfermedad, la hemorragia del puente. El puente está irrigado por la arteria basilar y las arterias
y las arterias inferior, superior e inferior. Aspecto macroscópico del mesencéfalo. El mesencéfalo está atravesado por un canal estrecho, el acueducto cerebral, lleno de líquido cefalorraquídeo. Estructura interna del mesencéfalo. Este comprende dos mitades laterales, conocidas como pedúnculos cerebrales. Cada uno de ellos está dividido en una parte anterior, el pie peduncular, y una parte posterior, el tegmento o techo del mesencéfalo. En el corte transversal del mesencéfalo, a nivel de los folículos inferiores, consiste en un núcleo grande de sustancia gris que está situado debajo de la elevación superficial correspondiente y forma la vía auditiva. En el corte transversal del mesencéfalo, en el nivel de los folículos superiores, dice que es un núcleo grande de sustancia gris situado debajo de la elevación superficial correspondiente. Forma parte de los El tálamo es una gran masa ovoide de materia gris que forma la mayor parte del diencéfalo. Existen dos tálamos, cada uno situado a cada lado del tercer ventrículo. El tálamo está cubierto en su superficie superior por una delgada capa de materia blanca denominada capa zonal, que es por aquí, y en su superficie lateral por una lámina medular externa. La materia del tálamo está dividida por una lámina vertical de materia blanca, la lámina medular interna. De aquí. En la parte anterosuperior, la lámina medular se divide, simulando una forma de Y, y las partes laterales se sitúan a los lados de la Y. El tálamo es una importante estación de conexión para dos circuitos axonales sensitivo-motores que implican al cerebelo y a los núcleos basales. El circuito cerebelorrubro tálamo cortico-próntico cerebeloso y el circuito cortico-estriado cortical. Ambos son necesarios para el movimiento voluntario normal. En las funciones del tálamo, dice que está constituido por una complicada colección de células nerviosas que se sitúan en el centro del cerebro y que están interconectadas. Anatómicamente y funcionalmente, el tálamo y la corteza cerebral se encuentran estrechamente relacionados. En las notas clínicas que encontramos en el tálamo, la pérdida sensitiva. Esta es una lesión que suele ser el resultado de trombosis o hemorragias de una de las arterias que irrigan al tálamo. El término los ganglios basales o núcleos basales se aplica a un conjunto de masas de sustancia gris situadas dentro de cada hemisferio cerebral. Son el cuerpo estriado, el núcleo amigdalino y el claustro. El cuerpo estriado se halla situado lateral al tálamo y está dividido casi completamente por una banda de fibras nerviosas, la cápsula interna, formándose el núcleo caudado. Este es el núcleo caudado y este es el núcleo lenticular. El núcleo caudado es una gran masa de forma de C de sustancia gris que está relacionado con el ventrículo lateral y se encuentra lateral al tálamo. El núcleo lenticular es una masa de sustancia gris de cuña, cuya amplia base convexa está dirigida lateralmente y cuya punta se halla dirigida medialmente. El núcleo amigdalino, que es este de aquí, el núcleo amigdalino. Este núcleo está situado en el lóbulo temporal, cerca del uncus. Se considera que el núcleo amigdalino forma parte del sistema límbico. El claustro. El claustro es una fina lámina de sustancia gris que está separada de la superficie lateral del núcleo lenticular por la cápsula externa. La función del claustro es desconocida. El núcleo caudado y el putamen forman putamen y el núcleo. Estos reciben los pulsos de entrada. El lobo pálido forma los estímulos de salida a nivel de los núcleos basales.
Los ganglios basales se hallan unidos entre sí y conectados con muchas regiones diferentes del sistema nervioso mediante un número de neuronas muy complejo. En las notas clínicas encontramos la enfermedad del Huntington. Esta es una enfermedad hereditaria cuyo inicio se produce habitualmente en la vida. En las estructuras corticales encontramos la corteza cerebral. Esta recubre por completo cada hemisferio y consta de células nerviosas, una de ellas las células piramidales. Las células piramidales, las células estrelladas, las células fusiformes, las células horizontal del Cajal y las células Martinotti. Es más práctico dividir la corteza cerebral en capas que pueden distinguirse por el tipo de densidad y organización de sus células. Primera capa molecular. La capa plexiforme. Es la capa más superficial. Aquí en esta capa molecular trabajan las células piramidales, las células fusiformes y las células estrelladas y la célula de Martinotti. La capa granulosa externa, que es la segunda, comprende un gran número de células piramidales y células estrelladas. La capa piramidal externa, formada por células piramidales, y el tamaño de sus células aumenta. La capa granulosa interna, que es la cuarta, formada por células estrelladas de manera compacta. Aquí encontramos un conjunto de banda externa. La capa ganglionar, es esta de aquí, contiene células piramidales muy grandes y de tamaño intermedio. La capa multiforme, aquí encontramos las células de Martinotti. Estas células son muy evidentes en esta capa. El lóbulo frontal. En el área precentral se divide en región posterior y anterior. La región posterior se conoce como el área motora o el área 4 de Brodmann. Esta ocupa la circunvolución precentral. El área anterior o área 4 de Brodmann forma las áreas 44 y 45 del lenguaje de Broca. En la circunvolución frontal inferior, área de Broca. El área del lenguaje de Broca participa en la formación de la palabra. El lóbulo parietal. Aquí. El área somestésica primaria ocupa la circunvolución precentral en la superficie lateral del hemisferio. Utiliza las áreas 3, 2 y 1. En el área somestésica secundaria se encuentra en el labio superior de la rama posterior del surco lateral. El área de asociación somestésica ocupa el lóbulo parietal superior y se extiende por la superficie medial del hemisferio. Áreas de Brodmann 5 y 7. El lóbulo occipital. El área visual primaria se halla situada en las paredes de la parte posterior del surco calcáreo y en ocasiones se extiende rodeando el polo occipital en la superficie lateral del hemisferio. El área visual secundaria, el 18 y 19, rodea el área visual primaria en la superficie lateral del hemisferio. El lóbulo temporal, el área auditiva primaria, áreas de Brodmann 41 y 42. En la circunvalación de Hesse se sitúa en la pared inferior del surco lateral. El área auditiva secundaria, este es el área primaria. Está por detrás de la secundaria, está por detrás de la primaria. En el surco lateral y en la circunvalación lateral superior. El área sensitiva del lenguaje de Wernicke
se localiza en el hemisferio dominante izquierdo, principalmente en la circunvolución temporal superior. En las notas clínicas encontramos la convulsión epiléptica jacksoniana, que se debe principalmente a una lesión irritativa del área motora primaria. También tenemos lesiones destructivas que afectan a ambas áreas del lenguaje, tanto de Broca como de Wernicke, que da lugar a la pérdida de producción de palabras.